Bueno, los datos de la inflación en Argentina para el mes de enero han sido o han arrojado un 6% de aumento en índice de precios al consumidor. Este hecho, esta información, retroalimenta una idea que ya hemos presentado otras veces y es la conveniencia, por lo menos asumiendo un riesgo, por supuesto, de aplicar fondos tratando de ganar en términos reales por la misma inflación. ¿Qué significa esto? Hay distintos títulos en el mercado argentino que ajustan por ser. Esta posibilidad es justamente la de invertir a partir de un ajuste al momento del pago del capital por lo que sería la propia inflación, o que los distintos pagos de intereses y amortización, además de la tasa nominal, impliquen la inflación acumulada en el periodo. Y uno preguntaría, ¿y frente a la inversión en dólares, cuál será la mejor alternativa? Primero, el mantener dólares en las manos no es invertir. Bueno, uno podría pensar que es comprar un activo y esperar venderlo en un valor más alto del futuro, pero la verdad es que eso es atesoramiento. Los dólares no dan dolarcitos. Pero bueno, pensemos en que se toma esa posición pensando en poder tener una ganancia en términos reales. Ha demostrado el año 2022 y muchos años que ese ha sido un error. La inflación ha superado el ajuste del tipo de cambio. Una inflación mensual del 6% implica una tasa anualizada del 98%, mirando hacia atrás, y si proyectamos hacia adelante superaría el 100%. Y podríamos estar también tratando de analizar si es que se está aplicando algún tipo de política antiinflacionaria para disminuir ese 6%. Analizamos realmente las distintas medidas del gobierno de las últimas semanas. Supongo que a partir de este dato surgirán más alternativas, pero cercanas a las que ya se han estado implementando, de algún tipo de control o ajustes de precios. Uno está viendo que la gran medida para tratar de contener la inflación, en vez de la ortodoxia, que sería una gran suba de tasas de interés, o contener el déficit fiscal en un año eleccionario, lo que estamos viendo es que se hacen controles de precios, ahora viene el control, o sea, se va a lanzar el control de algunos de los precios, algunos cortes de carne, pero son medidas que no tienen ningún tipo de posibilidad de tener un resultado positivo como control de la inflación, siendo esto una variable macroeconómica. Estoy esperando que, porque 7 cortes de carne que estén disponibles en algunos grandes supermercados, me estén permitiendo el controlar parte de los precios de la economía. Primero, que es una cantidad muy finita la que se va a estar ofreciendo en relación al total de la demanda de los argentinos de algún tipo de alimento que dé proteína. Si estamos pensando en estos cortes de carne, incluso si fuera real la posibilidad de abastecimiento con los mismos a toda la población, y se produciría una sustitución de la demanda, mejor dicho, una sustitución de bienes que hacen a un complemento básico de los distintos demandantes. Si un precio relativo queda rezagado respecto al resto, se distorsionan los precios relativos como controla el gobierno, los distintos agentes que tienen que estar decidiendo sobre el uso de su ingreso de la manera más eficiente, justamente irán a comprar aquel producto cuyo precio queda rezagado y dejarán de ser consumidores de aquellos productos que los precios siguen libremente aumentando. Y eso terminará o culminará en una escasez de los productos que van ahora a quedar con los precios rezagados. O sea que empezará toda la lucha para ver si se pueden abastecer a los distintos mercados, en todos los distintos canales de estos productos que implican algún tipo de acuerdo entre el gobierno y oferentes para proveer de estos bienes a un precio mucho menor que el que correspondería por el simple incremento de costos, ¿sí? En los distintos mercados donde se abastecen los productores de estos bienes, le hace desde la propia energía, el costo financiero, el costo laboral y todo el resto de los costos que uno tiene que asumir por producir un bien. Piensen en el alimento.
de los animales que luego van a ser faenados y van a estar disponibles para ser consumidos por parte de la población. O sea, este tipo de acuerdo sectorial hasta incluso puede estar afectando la oferta, el incentivo a seguir ofreciendo por parte de aquellos productores de estos bienes, lo cual puede implicar una escasez relativa a aquel bien cuyo precio relativo queda rezagado, lo cual va a implicar que aumenten más precios de otros bienes que son los que efectivamente van a ser los que queden disponibles, sobre todo para los sectores marginales que no pueden ir a un hipermercado, y les va a implicar un aumento de precios mayor, o sea, una inflación mayor para ese tipo de población. Pero más allá de eso, más allá de entrar en si va a funcionar en una medida que ya sabemos y que dar 20.000 descripciones de por qué va a estar fracasando, ¿se va a controlar la inflación durante el año 2023? ¿Cuál es la causa de la inflación? Algunos me dirán la emisión, otros hablarán del déficit fiscal. La verdad que está todo mezclado, en el sentido que el déficit fiscal me termina obligando a emitir cuando ya he terminado con todas las posibilidades de financiamiento. Uno intenta financiarse al exterior, es más barato, pero es en divisas, me voy al mercado interno, esa deuda que coloca continuamente el gobierno y que ciertamente tiene posibilidad de rolear, y hay un mercado disponible para prestar, porque no hay con esta inflación tampoco no hay un mercado demandante de crédito en el sector privado o financiero, salvo aquel que está tan necesitado que esté dispuesto a financiarse al 150 o 200% del costo financiero total. Entonces los bancos están dispuestos a prestarles, aseguradoras y otros inversores institucionales, hasta el público en general. Ahora, ¿cómo le prestan al Tesoro Nacional? En títulos que ajustan por ser, con lo cual comencé esta explicación. ¿Y por qué? Apuestan a que la inflación sea igual o se mantenga, con suerte, ojalá para todos nosotros, pueda disminuir a un 80% anual. Ahora, ¿existirá alguna medida más allá del acuerdo sectorial que sabemos que va a fracasar? La verdad es que los déficits fiscales, salvo los ajustes que se realizan sobre las transferencias o los ajustes que supuestamente deberían ser realizados a partir de la eliminación de subsidios, otra cosa no se está viendo. Y es más, esa eliminación de subsidios que implicaba los aumentos de tarifas parecen muy puntuales, no se ha visto el efecto macro real sobre el déficit fiscal. Se ha ido posponiendo lo que es el aumento de las tarifas, o mejor dicho, la eliminación de subsidios. Ahora veremos sobre marzo qué tanto aumentan distintas tarifas, pero la verdad es que mucha gente se ha podido subir a lo que es el mantenimiento de los subsidios, y veremos si con un aumento de costos, incluso por ajuste de tipo de cambio oficial, el subsidio que hay que pagar este año desde el Estado a los proveedores no es incluso superior al que se pagaba el año pasado. Entonces estamos hablando de controles de precios que no acuerdan, algunos acuerdos sectoriales que pueden estar tratando de resolver por lo menos el maquillaje, lo que es el aumento de precios, pero a nivel macro no se va a estar dando. Lo grueso, el déficit fiscal, va a ser muy difícil durante este año electoral. No se abren fuentes de financiamiento a gran escala para poder estar eliminando la deuda en pesos con un endeudamiento externo. Además, ideológicamente no creo que sea propio de este gobierno. En definitiva, no vemos ninguna medida que implique realmente una contención del aumento de precios, y en el mejor de los casos, siendo muy optimista, pensemos en que en vez de ser el 98% pueda bajarse hacia un 80% anual. Incluso la presión del ajuste del tipo de cambio le da un piso a lo que es esta inflación. Ni hablar de los acuerdos sectoriales, pero ahora a nivel laborales y el resto de las presiones para poder ir aumentando los precios, para restablecer precios propios de distintos sectores, como lo que puede ser la salud, la educación, que requieren de aumentos para poder compensar la pérdida de ingresos real que ha implicado el no ajustar al ritmo de la inflación en el pasado. ¿Significa esto que la inflación va a estar en el mejor de los casos entre el 80%, esperemos que no esté por encima del 100%? Si el tipo de cambio no aumenta a este ritmo, quiero decir un aumento al 100%, al 80% del tipo de cambio, lo cual nos dejaría, si hablamos del dólar blue, partiendo de un valor de 3.70 a 3.80, a un 100% me lleva a 7.40, 7.60.
Si no llega a ese valor, he ganado en términos reales, como pasó en el año 2022, por apostar a la inflación argentina y no al tipo de cambio. Recordando que además la inflación internacional está entre el 6, 7, 5%, depende de la economía en cual estemos tratando. El dato de ayer de Estados Unidos es que se mantiene el 6,2%, lo cual llevó a pensar que esa política que se iba a relajar podía estar incrementándose todavía un poco más lo que es la tasa de interés hacia adelante, para después comenzar con lo que es la caída suave de la tasa de interés para ir manteniendo la economía norteamericana entre el pleno empleo y una inflación que va bajando hasta el 2% del target, pero eso lo veremos quizás sobre el año 2024. Durante el año 2023 vamos a estar viendo tasas de interés que ojalá estén comenzando a disminuir, pero no van a implicar un relajamiento o un ingreso de capitales en forma importante por una economía como la economía argentina, más antes de una contienda electoral. Salvo que para el mes de julio, agosto esté muy disipado, que hay un cambio de tendencia en la política económica por un nuevo gobierno que esté implicando una transformación estructural, el acuerdo con el FMI que debe realizarse y por lo tanto esas expectativas y activos tan baratos como los que tenemos impliquen un ingreso importante de capitales. Pero para concluir, la inflación que se está manteniendo y la que parece se va a mantener, reafirma aquello que muchas veces dijimos que conviene en títulos SER y además, por ejemplo, otros títulos de renta variable como las acciones, solo que ese tipo de instrumentos implican una gestión, uno diría, diaria, o sea, bastante continua, de estos activos porque tienen unas oscilaciones bastante importantes, volatilidad se le dice, bastante importante, y lo demuestran precios en los últimos días. Hubo acciones como la de Galicia, que hace 72 horas había bajado hasta 4.60, 4.70, subió a 520 y estaba redondeando los 4.96 para terminar en 507. O sea, las oscilaciones que tienen esos activos pueden ser del 4 o 5% diario tranquilamente en un sentido o el otro. Y si una persona no está acostumbrada a lo que es tomar decisiones en base a un análisis real, fundado, puede estar siguiendo el rebaño y comprar cuanto más alto es un activo y vendiendo cuanto más bajo es. Guiándome por los medios, depende de lo que mire, puedo estar viendo gente que está mostrando que viene el diluvio y ya estamos inundándonos, y otros de que estamos teniendo algún problema por culpa de una herencia de hace 3 años atrás. La realidad es que la coyuntura es cambiante, todos los días se retroalimenta, lo que importa es el análisis fundamental que marca una tendencia y después la coyuntura me lleva a estar tomando decisiones de corto para ir retroalimentando un portafolio cuyos componentes uno ya ha definido estratégicamente y luego lo que hace es ir cambiando la composición o peso de distintos componentes, información en base a, por ejemplo, la propia información coyuntural. Igual toda decisión de inversión es particular, uno nunca recomienda comprar esto o vender lo otro, sino el que cada uno realice su mejor análisis pormenorizado para decidir libremente sobre qué activos invertir. Solo lo que presentamos en base a un análisis racional es como lo que es obvio quizás no sea lo más conveniente, y eso que reafirmamos semana a semana cuando hacemos distintas presentaciones de emisiones de este tipo. Hasta luego.